Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy voy a hablar de la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel. La dialéctica del amo y el esclavo es un concepto desarrollado por Hegel en su obra La fenomenología del espíritu, que fue publicada en 1807. Hegel se refiere a los conceptos de cuando habla del amo y el esclavo, se podrían utilizar otros sinónimos que podrían ser los conceptos de dominio y servidumbre, por ejemplo. Eh, en realidad habla de eso, de dominio y servidumbre, y uno de los sinónimos pueden ser amo y esclavo. Y esta dialéctica un poco se refiere a la historia, es una historia sobre cómo dos conciencias, dos personas conscientes de sí mismas, luchan por el reconocimiento y cómo esa lucha, irónicamente, invierte esas posiciones se van a ir invirtiendo. Lo que empieza ocurriendo es que una de las dos partes cede por miedo a la muerte, y esa parte que cede se convierte en esclavo, y la otra se convierte en amo. Esta dialéctica del amo y el esclavo se refiere a dos conciencias que se enfrentan a la lucha, luchan por el reconocimiento. Ese enfrentamiento revela que la conciencia no puede ser reconocida de manera autónoma, sino que necesita de un otro. En este caso, el amo necesita del esclavo y el esclavo necesita del amo. Y ese reconocimiento de uno hacia el otro no es sencillo y según Hegel lleva a una estructura de dominación y subordinación. Esta relación entre amo y esclavo va evolucionando. eh, esto eh, El esclavo a través de su trabajo supera al amo en términos de conciencia y desarrollo humano. Ahí me adelanto un poco. Eh, la conciencia de sí desarrolla a través de la interacción con la conciencia de sí se desarrolla a través de la interacción con otra persona y para Hegel la conciencia se logra a través de un proceso dialéctico de enfrentamiento, de lucha y de reconocimiento. Eh, los dos buscan la autonomía, tanto el amo como el esclavo, y la lucha puede culminar en la dominación de una conciencia sobre otra. En esta relación se da una dependencia mutua, porque ¿qué pasa? Si bien el amo domina, es el esclavo, a través del trabajo y la transformación que él realiza por su disciplina, su constancia en el trabajo, lo que logra el esclavo es la transformación de la naturaleza y eh, lo que logra a través de producto de su trabajo y la transformación de la naturaleza es una conciencia más plena y una conciencia más plena justamente incluso que el amo. En el sistema hegeliano la conciencia se desarrolla a través de un proceso dialéctico del amo y el esclavo. Cuando dos conciencias se encuentran, cada uno quiere ser reconocida como autónoma y superior. Y la única manera en que se logra es a través de lucha de conciencias, tratando de superar una a la otra. El esclavo cede y acepta la subordinación y se convierte en esclavo. Pero también el amo buscaba una plena autonomía y no lo logra. eh, y esto se puede ver también a lo largo de la historia, se puede ver cómo un individuo busca imponerse ante el otro. Y lo que siempre ocurre o muchas veces ocurre es que a lo largo de la historia es que el amo se impone ante el otro, pero esa imposición no dura para siempre, sino que es por un tiempo determinado. En la historia
a lo largo de la historia en las relaciones laborales, el patrón busca ser eh, obedecido como autoridad, pero el poder depende de la obediencia y el buen desempeño de los trabajadores que, bueno, en esta dialéctica del amo y el esclavo vendrían a ser los esclavos. El esclavo transforma el mundo material a través de su trabajo y de esta manera adquiere una comprensión más profunda de la realidad, de su conciencia también, y del impacto que él tiene, el esclavo, sobre el mundo, o sea, logra una conciencia mucho mayor que la del amo. También logra una, eh, un avance en su autoestima, ¿no? En su sentimiento de sí. Logra una gran transformación. En cambio, el amo no participa del trabajo y se vuelve dependiente del esclavo para su supervivencia y la satisfacción de sus necesidades. En un primer momento parece que el amo tiene el control, cualquiera podría pensar eso, pero termina siendo el esclavo el que está en contacto con la realidad y termina teniendo el control. ¿Por qué? Porque el esclavo a través del trabajo se vuelve consciente de sí mismo. Se vuelve consciente de una manera que el amo no, porque el amo no trabaja eh, y al no estar en todo ese proceso no logra esa transformación que sí logra el esclavo. En la revolución industrial hubo trabajadores que en un principio fueron explotados en fábricas y talleres, pero fueron adquiriendo habilidades y conocimientos a través de sus esfuerzos, luchas, y los trabajadores lograron reconocimiento. Y esos trabajadores se convirtieron dueños de su propia fábrica, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa en esto de la dialéctica? Lo que pasa es que se produce una inversión del amo y el esclavo. El amo al no trabajar queda atrapado en una relación de dependencia con el esclavo. Y esto último, a través del trabajo y la experiencia del mundo material, desarrolla una conciencia más rica y autónoma. ¿La paradoja cuál es? Bueno, que aunque en un principio el amo tenía el control y poder, es el esclavo, al enfrentarse a la realidad, que logra emanciparse material y filosóficamente y logra autonomía. También logra el esclavo a comprenderse a sí mismo y el amo no, digamos, el amo no se termina comprendiendo a sí mismo, sino que quizás eh, se siente extraño. La dialéctica del amo y el esclavo es una de las formulaciones más profundas, no solo tiene que ver con las relaciones sociales de poder, sino que también tiene que ver con el desarrollo de la conciencia humana. La conciencia no puede desarrollarse de manera aislada, sino con el reconocimiento de otra conciencia. Lo que muestra es las relaciones e inversiones de poder dentro de las relaciones humanas, esta dialéctica. Y a lo largo de nuestras vidas contamos con ambas mentalidades. No es que uno siempre es amo o uno siempre es esclavo. Eh, somos todos, todas las personas, un poco de los dos en algún momento o en algunos momentos. En algún momento podemos ocupar la posición de amo o la posición de esclavo. Y esas posiciones van invirtiéndose, cambian los roles. De repente el que seguía órdenes ahora puede darlas, se van intercambiando los papeles. El amo es esclavo, tiene poder pero está sometido al poder. Y en cierta forma todos estamos sometidos al poder del otro. Y para que haya dialéctica es necesario que los dos estén vivos y puedan convivir. Quizás no se habló mucho de convivir o no se habla mucho de convivir a partir de lo que estuve investigando, indagando de esta obra, de la dialéctica del amo y el esclavo, eh, pero es importante porque se necesitan, tienen que convivir porque los dos dependen uno de otro. El esclavo, por un lado, quiere ser libre, la libertad es un derecho, es estar protegido por las leyes, por el Estado y las instituciones.
la cual determina las relaciones humanas y los sucesos históricos. Todos buscamos reconocimiento, diferenciarnos del resto, imponernos sobre los demás. Sin embargo, lo que viene a plantear Hegel es que todos necesitamos de otros, tenemos que convivir. Eh, entonces quizás ahí se plantea la pregunta, ¿pero es lucha o convivencia? ¿O son ambas? O en realidad, traducido a términos de hoy, en vez de lucha es manipulación, persuasión, porque tanto el amo como el esclavo buscan persuadir y manipularse el uno con el otro o el uno al otro. eh, Esto tratando de traer como una visión más moderna de la interpretación de la dialéctica del amo y el esclavo. En conclusión, la libertad la buscan los dos, tanto el esclavo como el amo, porque el amo también depende de que el esclavo haga bien su trabajo, porque si no, no es amo. ¿Qué es más importante en esta dialéctica que plantea Hegel? ¿Qué es más importante para ustedes? No para ustedes, sino a partir de la visión de Hegel. ¿La libertad e independencia o la supervivencia? A partir de la visión de Hegel, ¿qué es más importante? ¿La libertad e independencia o la supervivencia? Bueno, hago una pausa de unos 10 segundos como para que paren el video y sigan y se pregunten. Bueno, no sé qué habrán respondido, pero Hegel plantea que lo más importante es la libertad e independencia, que es lo que se busca primero. ¿Qué busca el amo? El amo lo que busca es ser reconocido por el esclavo como superior e independiente, y la paradoja es que es un reconocimiento fallido, o sea, no logra el reconocimiento que él estaba buscando. ¿Por qué? Porque el amo busca el reconocimiento, pero al ser un reconocimiento de un ser que no es libre ni independiente, como es el esclavo, es un reconocimiento fallido, nulo, que no es válido. Pierde valor y queda anulado ese reconocimiento. Es como un voto anulado para hacer una figura y se puede entender. El amo termina dependiendo del trabajo del esclavo para obtener lo que necesita de la realidad. Esto puede ser comida, objetos. El amo se conforma, se estanca, se, como se dice acá en Argentina, se tira a la cama a ver la vida pasar, no hace nada. eh, es un vago entre comillas, el amo. Eh, un vago, bueno, quizás anda en el auto más caro, el amo, pero nadie lo mira, nadie lo felicita, tiene el celular de último modelo, pero nadie le dice nada. ¿Qué pasa con el esclavo? Bueno, el esclavo elige en un primer momento la vida sobre la libertad. ¿Por qué? Porque tiene miedo a la muerte, por eso es que elige la vida y no la libertad. ¿Se transforma el esclavo? Sí, el esclavo está forzado a trabajar y a transformar el mundo natural. Después puede estar la cuestión de si se transforma porque él quería transformarse o porque lo obligaron a transformarse, pero bueno, eso será para otro video. ¿Y esta transformación qué implica? Implica cultivar, construir, dar forma a las cosas, y hace todo eso para otro, para el amo. Transformando y dándole todo al amo, él también logra transformar su propia vida. No sé, yo estaba pensando en una analogía, no sé si está bien o no, pero supongamos, por ejemplo, en un equipo de fútbol donde está la estrella y están los demás jugadores que son muy buenos, que juegan muy bien, pero no son la estrella es una sola. El que es estrella empieza siendo esclavo de alguna forma eh, porque tiene que hacer todo, digamos. A veces la estrella tiene que
hacer los laterales, tiene que hacerle el pase gol, tiene que hacer los goles, o puede tener que ir al arco si expulsan al arquero, o tiene que defender, la hinchada le va a pedir todo, al que más le va a pedir es a la estrella. Eh, y bueno, al que se estrella se le empieza pidiendo todo, que yo lo coloco en la figura que empieza siendo esclavo. Pero bueno, en algún momento, si le va bien, si sigue, eh, si, si hace un buen recorrido, una buena carrera, si va evolucionando su carrera, se va a convertir en amo y señor. Y ese jugador termina siendo un jugador, termina siendo el mejor jugador del equipo. Ese jugador después puede convertirse en técnico, en dirigente, en presidente. Y ese jugador es como que, no es como que, ese jugador pasa por todos los roles. Pasa por el rol de jugador, de técnico, dirigente, presidente, utilero. Conoce todas las funciones. Más allá de que esté en todas las funciones o no, pero las conoce. Y luego ese jugador que termina haciendo todo y es amo y señor, en algún momento, naturalmente, porque es normal que surja, va a correr ese riesgo de empezar a perder, porque ese jugador o ese técnico o ese presidente no es una máquina, es una persona como cualquier otra. Eh, que sea genio no quita que sea una persona con las mismas virtudes y errores que otros. Entonces, en algún momento va a empezar a perder y va a convertirse en esclavo o en uno más del montón, en un jugador más, en un presidente más, en un técnico más, eh, donde no se va a destacar sobre el resto. Esto es así porque de eso se trata la dialéctica hegeliana. Todos ocupamos las dos posiciones, es imposible no ocupar las dos posiciones. De momento seremos amo y de momento seremos esclavos. ¿Y de qué se da cuenta después de todo esto el esclavo? Bueno, se da cuenta que con el sacrificio de su trabajo puede transformar no solo la naturaleza, sino a los demás y a él mismo, y puede convertirse en amo, puede, quizás exagerándolo un poco, o no, no sé, puede dominar el mundo, eh, dominar y crear. Cuando el esclavo ve que logra empezar que logra empezar a armar y terminar su casa, logra comprarse un auto, el celular, y ve que va logrando distintos objetivos, se reconoce a sí mismo y su propia capacidad en el mundo externo. O sea que hay un traslado del mundo interior, desde lo interior hacia el mundo exterior. Y me surgía la pregunta, es decir, ¿estaba preso el esclavo? ¿Se podría comparar con una persona que está presa, el esclavo? Yo creo que no, no se puede comparar con una persona presa. Sí se puede comparar, yo diría, encadenado. Es una persona se puede hacer una analogía con una persona encadenada que se suelta las cadenas o logra soltarse y el esclavo pasa a ser, si es un animal, podría ser un león o un tigre, dependiendo de qué tipo de liderazgo ejerce. En definitiva, lo que muestra esta dialéctica es que la verdadera libertad y autoconciencia no se logra ni se trata de dominar a otros, como en general se piensa, ni de humillar a otros, sino en luchar por lo que uno quiere. Pero esta lucha se da a través del trabajo, la disciplina, la humildad, la constancia, no de otra manera, al menos acá en la dialéctica del amo y el esclavo. Ahora entonces voy a relacionarlo con alguien posterior a Hegel, que es un psicoanalista francés de Jours. De Jours va a tomar a Hegel, justamente por eso lo traigo a de Jours. Eh,
y él va a hablar de muchas cosas, pero una de las cosas que habla es del reconocimiento en el trabajo de Jules. Y él, y lo que tienen en común de Jules y Hegel es que hablan de la construcción de la identidad y la salud mental a través de la mirada del otro. Se pueden unir las dos teorías, tanto de Hegel como de Jules. De Jules parte de una premisa hegeliana justamente, es que el ser humano no se basta a sí mismo, necesita que el otro, que pueden ser los colegas, puede ser la sociedad, si es un psicólogo pueden ser los pacientes, si es un médico pueden ser los pacientes, si es un colectivero pueden ser los pasajeros o los mismos colegas, los mismos colectiveros. Si es un taxista pueden ser los colegas, los otros taxistas, pueden ser los pasajeros. El ser humano no se basta a sí mismo, necesita que el otro valide su acción para que ésta adquiera sentido y para que el sujeto se sienta real y valioso. En la filosofía del psicoanalista de Jurs, el trabajo es donde el sujeto compromete no solo su fuerza física, sino su inteligencia, creatividad y el juicio práctico. Él le va a dar mucha importancia a esto del juicio práctico y esto último él lo llama el trabajo real de Jurs. De Jurs toma de Hegel algo y dice que hay dos tipos de reconocimientos que el trabajador necesita recibir. Por un lado, la eficacia, la eficiencia, la productividad, es decir, ¿sirvo para este trabajo? ¿Vale la pena lo que estoy haciendo? Eh, ¿Puedo ganar plata con mi trabajo o no gano nada? Bueno, por un lado está ese reconocimiento que plantea de Jurs, y por otro lado hay otro reconocimiento que él mismo plantea, que está el juicio de belleza, podría decirse, que tiene que ver más con el proceso, tiene que ver con la crítica de los colegas, tiene que ver con la manera, el esfuerzo, la creatividad y la ética del trabajo, si los colegas reconocen mi trabajo. Podría decirse, para entenderlo más, con la nota que pone el jefe al empleado, o qué piensa el jefe de cómo hice, cómo trabajé, digamos. Eh, o si me aumentará el sueldo o no, si me paga las horas extras o no. Bueno, para De Jurs, la falta de reconocimiento, él lo traduce no solo en malestar, en una molestia laboral, no es algo simple, sino que él lo considera que es una amenaza directa a la salud, la falta de reconocimiento para De Jurs. Siempre hablando del trabajo, ¿no? Dentro del trabajo. Para De Jurs, la falta de reconocimiento es una amenaza directa a la salud mental. ¿Por qué? Porque si el trabajador se mata trabajando y se esfuerza, y eso no se valora, lo que dice de Jurs es que al no ser reconocido, por ejemplo, por el trabajo que hace, que supongamos que sean horas extras o supongamos un trabajador un docente, por ejemplo, ¿no? Que es algo que está muy hablado, un tema. El docente muchas veces no hace solo de docente, sino que a veces hace también de padre, de madre, de amigo. Después está eh, la otra discusión, si está bien, si está mal, pero hablé del docente, pero pueden ser otras profesiones. Un un peluquero a veces, si bien no es psicólogo, un peluquero, a veces termina siendo de psicólogo porque la persona que se va a cortar el pelo se pone a hablar y lo trata como si fuese un psicólogo, aunque no lo sea, aunque no tenga un título, y el peluquero a veces se pone en ese lugar. Eh, entonces, en muchos trabajos uno termina haciendo como un trabajo extra, cumpliendo otros roles, otras funciones eh, que no son las para las que uno estudió o se capacitó, o termina siendo un trabajo extra, como un plus, terminando. ¿Qué pasa? Si ese esfuerzo, ese plus que hace no se valora,
Lo que dice de Jure es que al no ser reconocido, eh, por esto que digo, el trabajador sufre una negación de la propia identidad, una negación de la propia identidad. Y eso se relaciona, no sé si se acuerdan, con la negación de la autoconciencia en la lucha hegeliana. Eso se relaciona con esa parte de Hegel. Y ahí empieza, perdón, ahí empieza el trabajador a utilizar mecanismos de defensa, estrategias para proteger su identidad, porque se ve amenazado. Por ejemplo, negando el riesgo, no sé, en una situación laboral, niega riesgo, o a través del cinismo. Eh, es como que ahí empieza a perder el control el trabajador. A largo plazo, si esto perdura, esta lucha por el reconocimiento laboral, si el trabajador lo percibe así, lo siente así, lo transmite a los compañeros así, que, eh, que tiene que hacer mucho para tener algo o nada de reconocimiento, eso a largo plazo se paga porque se convierte en la fuente de patología laboral, es lo que plantea de Jurs. La patología laboral, bueno, está relacionado con el estrés crónico, con el burnout, con el moving, con la depresión. Y es cuando el trabajador dice, por ejemplo, yo me mato trabajando para esto. ¿Para qué me mato trabajando si no gano nada? O cuando una persona, un trabajador puede decir, hacelo vos si no te gusta. eh, Surgen ese tipo de frases. Eh, o ¿para qué trabajo si igual gano lo mismo? Y para ir finalizando, les quiero preguntar, quiero cerrar eh, este tema de hoy con una pregunta. Les quiero preguntar, antes de ser amo, el amo, y antes de ser esclavo, el esclavo. ¿Ustedes piensan que se imaginaba cada uno que el amo se convertiría en esclavo y el esclavo en amo? O sea, antes de que empiece esto. ¿O pensaban que el esclavo sería siempre esclavo y el amo sería siempre amo? Bueno, lo dejo como una pregunta. Si les gustó pueden dar un like y pueden hacer los comentarios que van a ser bienvenidos y aparte me interesaría leerlos. Bueno, será hasta la próxima. Nos estamos viendo.